Muy buenos días, nosotros somos el equipo 6 y venimos a explicarles el tema de nematodos. Nuestro equipo está integrado por Loesa de Dios Shirley Guadalupe, González Morales Dulce María, Carrera de la Cruz Carla Angélica, Peregrino López de Ana Alejandra, Pérez Félix Sandra, Pérez Miranda Cristel Judith y su servidora Landero Torres María Guadalupe. Bueno, ahora vamos a hablar de los nematodos o gusanos redondos. Primero, debemos tomar en cuenta o saber qué son los nematodos. Son organismos vivos, parásitos de vertebrados superiores, los cuales son bastante comunes que se encuentran en el hombre por falta de higiene. También son gusanos de tamaño milimétrico que viven en el suelo y en medios acuáticos y marinos. Son bacteriófagos porque suelen alimentarse de microorganismos y materia orgánica del suelo. Otros nematodos son parásitos de plantas y animales y en muchos casos causan graves daños en los cultivos y el ganado. Los nematodos se clasifican de la siguiente manera, que es Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Triquina, Enterobias verbicularis y Filaria. Daré a conocer su morfología de los nematodos. Se caracterizan la presencia de un cuerpo cilíndrico, segmentado y alargado, presentan simetría bilateral, su longitud puede variar desde menos de 1 milímetro hasta varios metros. Algunas especies acuáticas tienen puntos pigmentados en general del color rojo que se ubican en o detrás del esófago. Estas estructuras se llaman ocelos y se considera que son fotosensibles. Los nematodos se caracterizan por poseer una cubierta quitinosa externa llamada cutícula que es muy elástica y está conformada por varias capas. La más externa es la que se cae en el proceso de muda. Esta cutícula puede ser lisa, también anulada o tener incisuras. La cutícula de los nematodos terrestres es generalmente lisa, mientras que la de los nematodos acuáticos suele tener setas alargadas en sus cabezas y cuerpos. Algunas especies marinas tienen pelos largos. En la morfología de los nematodos existe un órgano llamado fascímido, que se ubica en la parte lateral a la altura de la región anal. Este órgano es muy importante para la clasificación a nivel de la especie. Los anfibios son estructuras ubicadas en parte anterior del cuerpo, cuya función se ha relacionado con la quimirecepción. Bueno, a continuación, como podemos observar en el dibujo, voy a hablar de sus características. Los nematodos incluyen especies tanto de vida libre como parásitos. Cuando me refiero de vida libre son monexonos, que es metabólicamente independiente de un hospedador, y como parásito es metabólicamente dependiente de un hospedador para continuar su ciclo de vida. Son diódicos, es decir, que los sexos en el organismo son separados. Existen una gran diversidad de especies. Los nematodos miden desde menos de un milímetro a 50 centímetros de largo e incluso más. La hembra de la especie Placentonema gigantísima llega a alcanzar los 8 metros y 2,5 centímetros de diámetro, siendo el nematodo más grande conocido. Parasita la placenta de los cachalotes y posee 32 ovarios que producen una enorme cantidad de huevos. En la imagen o en el dibujo se puede observar las partes del nematodos, que es el cerebro, ojos, lóbulo sensorial, nervio ventrolateral, el intestino, la boca y la faringe. Con respecto a su fisiología, los nematodos, bueno, su curva de su crecimiento es logarítmica.
Su longevidad es variable desde un mes hasta más de 10 años. Se dice que algunas especies presentan mecanismos de resistencia a condiciones diversas. Recurren a un tipo de inhibición larvaria conocida como hipobiósis. La hidrobiósis, por ejemplo, Ditelenchus dipacis es el nematodo del ajo y de los tallos. Le permite sobrevivir durante años una condición de sequedad. Los nematodos carecen de órganos respiratorios diferenciados. Los adultos que viven como parásitos intestinales son principalmente anaerobios. En ellos falta el ciclo de Krebs y el sistema de citocromos, pero todos pueden utilizar el oxígeno si está disponible. Algunos nematodos de vida libre y los estados libres de algunos parásitos son aerobios obligados y por lo tanto poseen ciclo de Krebs y citocromos. Como se observa en la imagen, esos es de reproducción y órganos sexuales. La reproducción es variable. Se reproducen tanto por partenogénesis como reproducción sexual. Los sexos están casi siempre separados. En general, los machos son más pequeños que las hembras. Los órganos reproductores son en proporción muy grandes y complejos. En el macho están formados por testículos, vasos, diferentes vesículas seminal y conducto eyaculatorio. Presentan una espícula como órganos copulatorios, a veces como una bursa o bolsa que le ayuda en la copulación, además de órganos accesorios como el gobernáculo. Los órganos reproductores de la hembra constan de varios oviductos, receptáculo seminal, útero y vagina. La hembra puede producir desde varios cientos hasta millones de huevos, por lo que en general la fecundidad es proporcional a la complejidad del ciclo de vida del parásito. La reproducción es siempre sexual y la fecundación interna. Existen algunos pocos nematodos terrestres que son hermafroditas o partenogenéticos. Hay casos en que se desconocen los machos. Las especies hermafroditas son proterándricas, es decir, que los órganos masculinos y los espermatozoides se desarrollan antes que los órganos femeninos y los óvulos. En ellas existen una ovetestículo y en general se autofecundan. Los espermatozoides se desarrollan primero y son almacenados en las vesículas seminales y la autofecundación ocurre después de la formación y maduración de los óvulos. Periódicamente surge un pequeño número de machos que fecundan cruzadamente a los hermafroditas. Ahora voy a hablar el ciclo biológico como se muestra en el siguiente dibujo o esquema. En los nematodos se pueden encontrar dos tipos de ciclo de vida: el ciclo directo y el ciclo indirecto. El ciclo directo quiere decir que cuando las formas preparasitarias se encuentran libres en el ambiente, su desarrollo es dentro del huevo o al salir de él. Y en el ciclo indirecto es cuando las larvas infectivas se desarrollan hasta la etapa infectiva en el interior del huésped intermediario, con la intermediación de otros huéspedes, siendo en ocasiones el mismo. En el siguiente esquema o dibujo es el ciclo vital básico, que es donde existen una gran diversidad dentro de los ciclos de vida de los nematodos diferente. Sin embargo, todos siguen el mismo patrón básico de crecimiento y reproducción, como se muestra en el dibujo. Las etapas de la vida de los nematodos tienen 7 ciclos, incluyendo un huevo, 4 estadios larvales y 2 etapas adultas.
La reproducción sexual se inicia generalmente por adultos nematodos femeninos que se han unido a un organismo huésped. La membrana pone los huevos, la hembra pone los huevos que se pasan por el huésped al ambiente externo cuando los huevos pasan por 3 etapas de desarrollo antes de convertirse en larvas. ¿Cómo podemos prevenir los nematodos? Eso ya sería de disposición adecuada de excretas, también la potabilización del agua, el riego de cultivo sin aguas contaminadas y irradiación de basurales, el lavado de manos, el consumo de verduras cuidadosamente lavadas y peladas y prevenir la contaminación fecal del suelo y alimentos. Bueno, conforme a su tratamiento, el tratamiento farmacológico es por vía oral, que sería el mebendazol, lemundazol y albendazol. Se me olvidó mencionar anteriormente que los nematodos también tienen enfermedades que pues obviamente son producidas por esta bacteria. Que es la dictiocalosis, que es una enfermedad parasitaria caracterizada por bronconeumonía que acomete principalmente a los animales jóvenes con efectos negativos en su crecimiento y productividad. Y también sería la gastroenteritis verminótica. También la etiopatogenia, que es Haemomonchus. Etipopatogenia cooperica, coeperia, etiopatogenia punostomum y etiopatogenia trichostronchilus. En el tema de Ascaris lubricoides tenemos como características que son nematodo intestinal más grande del hombre, helminthasis intestinal, gusano polimiario y alargado. Su cuerpo se divide en labios, esófago e intestino, cloaca o ano. Poseen dimorfismo sexual extensos. Su longitud es de 15 a 25 centímetros en los machos y las hembras son de 20 a 35 centímetros. Las hembras tienen gran actividad reproductora. Se calcula que producen aproximadamente 12.000 huevos diarios, lo que hace que su hallazgo en la materia fecal sea fácil, aún en las infecciones leves. Se alimentan de lo mismo que el humano. Su lugar final es el intestino delgado del humano y una amplia distribución geográfica. En la clasificación tenemos que pertenecen al reino Animalia, en el filio Nematoda, en la subclase en el Cercentia, en la orden Ascaridae, en la familia Ascaridadea, en el género Ascaris y en la especie Lubricoides. Bueno, tenemos que su vía de entrada es por el oral y la inhalación. El reservorio es tanto humano como cerdo. La vía de transmisión es mediante la ingesta de agua o alimentos contaminados, sustancias terrosas o cualquier objeto. Por lo general, esto es provocado por el estiércol tanto como el humano como el cerdo, que es usado como fertilizante. Los huevos requieren de cierto tiempo en el suelo para ser infectantes, de preferencia suelos arcillosos, sombreados y húmedos con temperatura aproximadamente de los 30 grados centígrados. La vía de salida es por el aparato digestivo, donde los huevecillos son expulsados por las heces y el huésped susceptible es el ser humano. Los casos más frecuentes son en niños. En la patogenia tenemos que daña la pared intestinal, rompe las paredes de los capilares y paredes alveolares, secuestran los nutrientes antes de que lleguen a las paredes intestinales y liberan sustancias inhibidoras de la tricina. En las enfermedades y síntomas encontraremos que algunos pacientes tienen dolor abdominal,
meteorismo, perforación intestinal, oclusión intestinal, apendicitis y absceso hepático. Bueno, el diagnóstico de Ascaris en el ser humano consiste en el hallazgo del parásito o sus huevos en las heces. Podemos clasificar el examen coprosparasitológico en macroscópico y microscópico. En el examen macroscópico consiste en la visualización de gélmito en la materia fecal, y en el microscópico es mediante el cual se procede a la búsqueda de los huevos de Ascaris en la materia fecal. Bueno, en el tratamiento, prevención y control tenemos medicamentos que es el mebendazol, albendazol, pamoato de pirantel y piperacina. Estos son algunos medicamentos para el tratamiento de la infección. En el control tenemos que la ascoriosis se puede controlar mediante quimioterapia en las que se administra periódicamente fármacos. En la prevención de esta infección tenemos que nosotros lavarnos bien las manos, especialmente después de ir al baño y antes de la comida. También es importante mantener unas uñas limpias. Si se tiene mascota, es preferible de llevarlas a algún veterinario para comprobar si no tiene alguna lombriz. También esterilizar cualquier tipo de ropa que la mascota contamine y evaluar el origen de la infección. Bueno, esto es todo por mi parte. Sigue el ciclo de vida de Ascaris lumbricoides. Parásito nematodo Ascaris lumbricoides. Su ciclo de vida es: el ciclo evolutivo de Ascaris es directo y el nombre o cerdo se infectan al ingerir huevos embrionados con larva infectante. Una vez ingeridos, los huevos infectantes llegan al duodeno, donde los jugos gástricos dejan en libertad a las larvas. Estas larvas, que poseen gran movilidad, penetran la mucosa duodenal, llegando a la circulación portal y dirigiéndose de allí al hígado, donde permanecen de 72 a 96 horas. Posteriormente, continúan su migración hacia el corazón derecho, pasando a los pulmones a través de la circulación pulmonar, hasta llegar a los capilares pulmonares, donde quedan atrapadas. Allí las larvas rompen el endotelio capilar y penetran en los alvéolos, accediendo por bronquiolos y bronquios a la faringe. Una vez franqueada la epiglotis, las larvas son deglutidas volviendo nuevamente al duodeno, donde terminan su proceso de maduración. La maduración de los parásitos se completa diferenciándose en machos y hembras adultos. Luego se produce el acoplamiento y las hembras depositan sus huevos. Aproximadamente 2 meses después de la ingestión del elemento infectante, los huevos son expulsados en la materia fecal al medio ambiente, donde pueden sobrevivir aún en condiciones desfavorables, favoreciendo así la perduración del parásito. Estos huevos se desarrollan en el suelo en un plazo de 2 a 3 semanas, dadas ciertas condiciones favorables de la temperatura, presencia de oxígeno, humedad, sombra y suelos arcillosos. Son resistentes a las bajas temperaturas, desecación, ácidos fuertes y el formol. En suelos sembrados persisten de 7 a 12 años, creando un ambiente ascárido, un semillero. Con la desecación, el polvo vuela con las corrientes de aire, los transporta y son inhalados o deglutidos. Su inmunidad son habituales títulos de IgE elevado, al igual de la eosinofilia. Los antígenos favorecen reacciones de hipersensibilidad inmediata que contribuyen a la lucha frente de una penetración adicional y diseminación de la forma adulta. El periodo de incubación puede ser variable de 10 a 14 días, con un rango de 7 días hasta más de 200. Seguimos con la siguiente, que es Ancylostoma duodenale, con el cual empezaremos con la morfología. En la morfología encontramos que los nematodes hembras presentan su extremo posterior de aspecto conoide.
El intestino desemboca en forma subterminal y el aparato genital termina a nivel de la vulva, situada en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior del cuerpo. En la clasificación observamos que está clasificado por reino, filo, clase, orden, familia y género. El reino se llama Animalia, filo, Nematodo, clase, Cecernentea, orden, Stringyloidae, familia, Ancylostomatidae y género, Ancylostoma. En su especie tenemos que es Ancylostoma brasiliense, que es ingesta de gatos, infesta gatos. Ancylostoma caninum, infesta perros. Ancylostoma duodenale, que es de la cual estamos hablando, infesta humanos. Y Ancylostoma plurodentatum, infesta felinos silvestres. En fisiología, Ancylostoma duodenale es una especie parásita del filo de los nematodos, causante de la anquilostomiasis en el hombre. Las características es un nematodo tisular, carecen de labios y en su fisiología metabolismo anaeróbico. También tenemos que su reproducción y órganos sexuales por partenogénesis sexual, la hembra posee 32 ovarios y los machos posee conductor eyaculador. En relación con las enfermedades, anquilostomiasis es una enfermedad causada por la infestación de varios géneros que afectan al hombre y los animales. La patología es en piel, dermatitis, pápula, eritema, erosión, inflamación, úlceras e infecciones secundarias bacterianas. Y pulmón son pequeñas hemorragias o erosiones inflamatorias. Los síntomas son náuseas, dolor abdominal, diarrea, vómitos, pérdidas nutricionales y fiebre. En el ciclo tenemos que la larva se encuentra en el cuerpo humano. Este forma huevos en las heces fecales. La larva raditiforme eclosiona y de ahí pasa a la tercera fase, que es la larva filiforme, y finalmente pasa a la cuarta, que es la larva filiforme que penetra la piel. Siguiendo con esto, explicando el ciclo, los individuos con anquilostomiasis eliminan diariamente miles de huevos del parásito en sus heces, en lugares con malas condiciones de salubridad. Estas heces terminan contaminando el suelo. Si los huevos de los anquilostomas son depositados en un lugar húmedo, caliente y sin exposición directa al sol, puede dar lugar a larvas que después de cerca de 7 días en el ambiente maduran y son capaces de infectar a los seres humanos. Las larvas son anquilostomas, pueden sobrevivir en el ambiente esperando por un hospedero por hasta 6 semanas. Se encuentran las condiciones apropiadas de humedad y temperatura 5 a 8 semanas después de que el paciente ha sido infectado por primera vez. La hembra de Ancylostoma duodenale va a producir miles de huevos que serán liberados al medio ambiente a través de las heces, reiniciando el ciclo de vida del parásito. Tanto el Ancylostoma duodenale como el Necator americanus, que es otro tipo, no se multiplican dentro de nuestro cuerpo y para generar nuevos gusanos, los huevos deben ser depositados en el ambiente. Por lo tanto, si el individuo no contaminarse otra vez, con el tiempo se curará por sí mismo la anquilostomiasis. El problema es que el Ancylostoma duodenale generalmente tiene una duración de 1 año y
si el paciente vive en un área con malas condiciones sanitarias, este termina por infectarse otra vez antes de que la primera generación de gusanos haya muerto. En las formas de contagio tenemos que la contaminación del Ancylostoma duodenale ocurre a través del contacto directo de la piel con el suelo contaminado, generalmente por los pies, o por ingestión accidental de larvas presentes en el entorno, generalmente por las manos contaminadas por el suelo que llegan a la boca sin ser lavadas. Solamente 5 minutos de contacto directo de la piel con el suelo contaminado es suficiente para que esta larva penetre en nuestro cuerpo. Después de penetrar la piel, la larva alcanza los vasos sanguíneos y este viaja hacia los pulmones, donde permanecerá por unos días. Cuando el paciente tose, el parásito puede ser liberado en la cavidad bucal y luego es ingerido inadvertidamente. Si la contaminación inicial no ha sido a través de la piel, sino por ingestión accidental, esta primera parte del ciclo no ocurre y el parásito va directamente al tracto intestinal para luego ser deglutida, y la larva pasa a través del estómago y se aloja en el intestino delgado, donde irá a madurar hasta la forma adulta del gusano. Allí cada anquilostoma ingerido se adhiere a la mucosa y pasa a ingerir alrededor de 0.3 a 0,5 mililitros de sangre al día. Para que la anemia se presente, se requiere una contaminación de por lo menos 40 gusanos. Una enfermedad causante es anquilostomiasis, que pues lo causa el Ancylostoma duodenale, y es una infección humana ampliamente diseminada por el mundo, en particular en zonas tropicales húmedas, y afecta a más de 1 millones de personas. En la forma de prevención, para prevenir la infección debe evitarse la defecación no higiénica y el contacto directo de la piel con el suelo. Por ejemplo, usar calzado, usar barreras al sentarse en el suelo, aunque estas medidas son difíciles de implementar en muchas áreas endémicas. En regiones son riesgo elevado. Se intentan tratamientos masivos de las poblaciones susceptibles de cada 3 o 4 meses. El riesgo de desarrollar larva migrans cutánea se puede reproducir de la siguiente manera: evitar el contacto directo de la piel con arena de playa u otro material potencialmente infestado, y tratamiento de gatos y perros para anquilostoma. Bueno, finalmente tenemos el tratamiento, que este es el tratamiento para anquilostomiasis. Es igual, ya sea causada por Ancylostoma duodenale o Necator americanus. 2 esquemas con antihelmínticos son los más usados, que es el albendazol 400 gramos, única dosis, o el mebendazol 100 gramos, 2 veces al día por 3 días. Y si el paciente tiene anemia, también se indica la reposición de hierro por vía oral. Es necesario un examen parasitológico de las heces y puede ser solicitado después de 3 semanas para la confirmación de la curación.